Bueno, vamos a ello. Hace unos años, en una conferencia que me invitaron a dar, quise también utilizar una proyección y el ujier, que era en una universidad, me preguntó: ¿usted es de los que pone fotos o dice cosas? Yo voy a intentar poner fotos y decir cosas a la vez, recuperando una expresión de una publicación reciente del Rino Fisichella, responsable del dicasterio para la nueva evangelización dentro de la reforma que se ha hecho de la curia, responsable también de los actos del jubileo del 25, recogiendo intervenciones sobre el tema de evangelización, pues da como título a una publicación con estas palabras traducidas. La primera palabra es la belleza. Los últimos papas, de forma muy significativa, Benedicto XVI, han invitado a recuperar el camino de la belleza como camino verdaderamente evangelizador. Por eso quiero apoyar la exposición con imágenes, también expresando mi agradecimiento a la formación toledana, tomadas principalmente del Greco. Lo primero que quiero plantear pues es llamar la atención sobre el título que se me ha propuesto y que yo acepté enseguida. ¿Por qué esta pregunta? ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo es posible que después de más de 20 siglos de historia, de cumplimiento del mandato misionero, tengamos que plantear esto que es constitutivo del ser de la Iglesia como tal? Enseguida va a aparecer la expresión del Papa San Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Pero ¿qué ha pasado para que nos tengamos que preguntar qué es evangelizar? Pues repasando de forma muy rápida algunas propuestas surgidas sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, hoy la tarea evangelizadora, y ese hoy abarca estos 60 años últimos de historia, tiene que habérselas con algunas propuestas que dañan el impulso misionero. Una primera, básica, la reducción de la evangelización a la simple promoción humana, estableciendo una dicotomía que en la historia de la Iglesia jamás se ha establecido. Llevemos primero condiciones humanas dignas, construyamos pozos, demos alimento y después podremos evangelizar. En este razonamiento hay algo de verdad, que es responder a las urgencias para salir al paso de las desigualdades que existen en nuestro mundo. Pero es que en la historia de la Iglesia la tarea evangelizadora, es decir, el anuncio, como se nos ha recordado, explícito de Cristo, de su obra redentora, es lo que ha llevado a un compromiso muy serio por la transformación de la realidad social. Lo dañino de esta propuesta es establecer ámbitos separados, como si la tarea de la evangelización no implicara ya la promoción humana, o como si la evangelización fuera la guinda prescindible de un pastel que podemos aparejar con otros recursos. Cuanto mayor es el compromiso por anunciar a Cristo, mayor es el compromiso por sacar a los que están en situación de pobreza extrema de esa pobreza. Por eso, cuando se entiende la evangelización simplemente como promoción humana, la Iglesia acaba siendo sustituida enseguida por ONGs, que sí que tienen respaldos para impulsar, en muchos casos, proyectos de humanización. Nos irá pareciendo mal esta cuestión. Pues desde el principio, que quede claro esto, no hemos de establecer una separación entre aquello que Cristo mismo nos ha confiado de manera unida. El criterio de autenticidad para anunciar a Cristo pasa siempre por el cumplimiento de lo que Él nos propone y recoge el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25.
Tuve hambre y me disteis de comer. La fuerza de la palabra del Evangelio se verifica precisamente en la acción. No separemos entonces estas realidades que están unidas. Una segunda propuesta que sigue persistente en no pocos ámbitos, la negación de la mediación única y universal de Jesucristo. Es decir, lo que en estos días la liturgia nos propone en el relato continuo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde la primerísima hora de la evangelización, los apóstoles y discípulos han anunciado con total claridad: no se nos ha dado otro nombre invocando el cual podamos ser salvados. Jesucristo es Señor de todos. Si se niega que Jesucristo es el único Salvador, en realidad la tarea del misionero desaparece y queda sustituida más por el de restaurar o promover formas de religiosidad que otros ya tienen. ¿Para qué vamos a anunciar a Jesucristo como único Salvador si la salvación se puede alcanzar por otros caminos? Que cada cual viva en coherencia a sus propias creencias y nada más. Un problema de naturaleza cristológica daña directamente la tarea evangelizadora. Una tercera cuestión, que en cierto modo es síntesis de las anteriores, es una interpretación equivocada de lo que Gaudium et Spes 22 afirmó. Este número de la Constitución del Concilio Vaticano II, creo que casi después de 60 años nos es ya familiar. Con el tiempo supimos el protagonismo del entonces joven obispo Karol Wojtyła en la redacción de este número de Gaudium et Spes, y cómo este número también ha marcado el magisterio riquísimo de este Papa Santo. ¿Qué se afirma en este número? Cristo revela la verdad del ser humano al propio hombre. Cuando hace esta afirmación el concilio, no hace sino recuperar una expresión de la tradición cristiana. Conocer más a Cristo es el camino para avanzar en el conocimiento del ser humano, de su vocación última, de su origen y de su meta. La cita que encontramos en este número de Gaudium et Spes remite a un texto de Tertuliano, en una de sus obras de su periodo todavía de identidad inequívocamente católica, el Tratado sobre la Resurrección, de Resurrectione Carnis o Resurrectione Mortuorum, según la tradición con la que lo recibamos, donde se afirma, hablando de Dios Padre, lo que el Padre realizaba al moldear con el barro a Adán, lo hacía pensando en Cristo, el hombre futuro. Cuando el concilio nos habla de que Cristo revela el hombre al propio hombre, la verdad del ser humano, nos está diciendo que para comprender la expresión bíblica hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos de remitirnos a lo que la misma Escritura nos dice. Otro autor de la antigüedad cristiana, anterior a Tertuliano, San Ireneo, comenta estos pasajes diciendo: conocíamos la expresión, ser creados a imagen y semejanza de Dios, pero desconocíamos su significado, hasta que aquel que es imagen de Dios invisible se ha hecho hombre. Para conocer nuestra propia masa, cómo hemos sido creados, cuál es nuestra vocación, hemos de poner la mirada en Cristo. Gaudium et Spes sigue afirmando: por el misterio de la encarnación, el Verbo se ha unido en cierto modo a todo hombre. Y esta expresión algunos autores la interpretaron diciendo: lo que hemos de proponer entonces es una creciente humanización y hablar menos de divinización. Un libro en la mitad de los años 70 que ha sido un bestseller, y no tengo ninguna duda en calificarlo como causante de parte de la secularización que hoy padecemos, Ser cristiano, quien lo haya leído en su tiempo sabe quién es el autor, afirma precisamente esto. La Iglesia ha de hablar menos de divinización. El lenguaje de la divinización nos remite a la teología oriental y a la
capacidad que ha sido dada al ser humano de participar de la misma vida divina, y hemos de hablar más de divinización, de humanización. En el orden de las propuestas que afectan al ámbito del evangelizador, surgen entonces los llamados cristianos anónimos. Si por el misterio de la encarnación el Verbo ya se ha unido en cierto modo a todo hombre, aunque no lo sepa, es ya cristiano. Lo que hemos de hacer es secundar sus inquietudes, que cada cual viva conforme a sus creencias. Los que se confiesan cristianos pero no están en comunión con la Iglesia Católica, que sean fieles en su propia confesión. Lo mismo los que participan de diferentes tradiciones religiosas, y en esa promoción suya humana es como alcanzarán su plenitud y la salvación. Esto en el debate teológico pues tuvo también sus respuestas, pero como consecuencia inmediata afecta directamente a la tarea evangelizadora. Una vez más, si todo cristiano, si toda persona humana, por el hecho de serla, ya puede por sí sola llegar a tener la salvación que Cristo nos trae, ¿para qué la misión? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué hablar de Cristo? Simplifico mucho toda la controversia. En este contexto se explica que el Papa Pablo VI eligiera como tema para la tercera asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos el tema de la evangelización. Celebrado el sínodo, el mismo Papa publicó la exhortación apostólica por sinodal Evangelii Nunciandi, el Día de la Inmaculada del año 1975. Se puede bien considerar este documento, exhortación apostólica, como un referente para entender la reflexión creciente que la Iglesia ha ido haciendo sobre la tarea evangelizadora. Después de este documento, donde encontramos expresiones que creo ya hemos hecho nuestras a base de repetirlas, he puesto ahí un párrafo especialmente significativo. La Iglesia, ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Aquí ya está respondida la pregunta que da título a esta intervención. Pero a partir de esta intervención del Papa Pablo VI, el magisterio de los papas posteriores ha ido insistiendo en la urgencia evangelizadora. Y esta urgencia no solo responde, como señalaba San Juan Pablo II al inicio de la encíclica Redemptoris Missio, sobre la actividad misionera de la Iglesia. Ahí afirmaba en el primer párrafo que después de 20 siglos la Iglesia se encuentra solo en los inicios de su tarea evangelizadora. El Papa San Juan Pablo II acuña la expresión nueva evangelización. Benedicto XVI crea un dicasterio dentro de la Santa Sede, la Curia Romana, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. El Papa Francisco, el primer documento que él mismo declara programático de su magisterio, toma como referencias las indicaciones de los papas anteriores y remite con mucha frecuencia a Evangelii Nunciandi. Es decir, los últimos papas nos están recordando la urgencia de evangelizar, y al hacerlo vuelven a poner ante nuestra consideración en qué consiste esta tarea constitutiva del ser y la misión de la Iglesia. Pues lo que a mí me gustaría en esta intervención es simplemente ofrecer la síntesis en torno a algunas cuestiones que aquí se van a plantear, comenzando por una simple clarificación terminológica y avanzando a una propuesta en tres grandes partes. La clarificación terminológica. No hace mucho, hace menos de un mes, también se ha celebrado con la participación de todas las diócesis, organizada por la Conferencia Episcopal, un congreso sobre el primer anuncio. Ese congreso responde a una petición del Congreso de Laicos, organizado también por la Conferencia Episcopal,
2 semanas antes de que estallara la pandemia. A raíz de estos últimos congresos, diferentes realidades eclesiales, también la CDP ha considerado importante poner entre sus actividades la atención en estos temas: primer anuncio, evangelización. Cuando estamos hablando de primer anuncio, ¿qué queremos decir? Hoy utilizamos una terminología quizás más llamativa para expresar lo que la Iglesia, pues, desde el mandato de Cristo viene realizando, pero en realidad son expresiones sinónimas. El anuncio traduce la palabra querigma, con la que se designa tanto la acción mediante la cual se comunica a otros la buena nueva, como el contenido mismo de la buena nueva. Por eso, con la palabra anuncio se expresa no solo esta actividad que la Iglesia realiza en nombre de Cristo, sino el contenido central. ¿Y cuál es este contenido central? Estamos dentro de la octava de Pascua y en el relato que se nos propone de la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles aparece con insistencia repetido. Es el anuncio de Cristo muerto y resucitado. Este es el núcleo sobre el que se apoya nuestra fe. Y a modo de círculos concéntricos, la palabra predicada, la palabra que se pone por escrito, tiene como referencia siempre este anuncio central. Aquel a quien vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado, el Padre, y de esto nosotros somos testigos. Este es el núcleo del querigma, pero es importante subrayar, tanto cuando se habla de primer anuncio, cuando se habla de evangelización, que no estamos hablando de estrategias humanas, sino que hemos de caer en la cuenta, y esto lo considero determinante especialmente en el momento presente, que al hablar de evangelización, de primer anuncio, utilicemos otras expresiones, nos estamos refiriendo a acontecimientos de gracia. La evangelización tiene en su punto de partida el envío de Cristo resucitado. Tiene en su medio, es decir, en lo que sostiene la actividad, el don del Espíritu Santo, y tiene en su meta la participación en la vida divina, la comunión de la Trinidad Santa. Si no se entiende la actividad misionera desde la apertura al don de la gracia, al final hablaremos de estrategias, pero eso no es evangelizar. Acontecimiento de la gracia implica estar abiertos a la acción del Señor, que siempre va por delante de nosotros. Por eso me voy a limitar en la exposición a ir recuperando algunos pasajes de la Escritura para ir sosteniendo las afirmaciones. Por situar el primer anuncio, entendido como evangelización, como sinónimo, en el conjunto de la palabra que en nombre de Cristo la Iglesia pronuncia, pues es bueno también tener claro los 4 momentos o 4 formas del anuncio evangélico considerados de manera más genérica. El primer anuncio entendido como evangelización, enseguida nos van a aparecer los textos que apoyan estas consideraciones. El anuncio para el don de la fe que ha nacido por la predicación evangélica, haga madurar la fe en aquellos que lo acogieron y que introduce a los que lo reciben en el acompañamiento que la Iglesia hace para llegar a ser cristianos, es la catequesis. La homilía, que tiene su ámbito propio en la celebración litúrgica y ha de ser un eco de la misma, o la enseñanza en sus diferentes modalidades, entendida como formación. Cuando hablamos de evangelización, estamos hablando, pues, en la primera de las palabras que Cristo nos ha confiado. La propuesta es simplemente 3 acercamientos a la evangelización como acontecimiento de gracia. Para explicar un poco en qué sentido es acontecimiento de gracia, pues bastaría este pasaje de San Juan, donde se recoge lo que antes indicaba del envío de Cristo a la misión de la Iglesia. Son los días en los que también se nos proponen estos textos para la meditación.
¿Qué quiere decir acontecimiento de gracia? Encuentro imprevisto con Cristo vivo. Las apariciones de Cristo resucitado no son programadas, sorprenden a los apóstoles y a los discípulos, que pasan de un no reconocer visiblemente o de un no ver visiblemente identificando a reconocer. Hay que poner mucho más en juego de lo que captamos con los sentidos. Lo importante en estos encuentros es que el protagonista, quien toma la iniciativa, siempre es Cristo resucitado. Hay un envío y efusión del Espíritu Santo, que es el que sostiene la actividad, y hay siempre llamada a la conversión. El encuentro con Cristo cambia la vida, y esa es la señal de que efectivamente este encuentro ha sido acogido. Bueno, pues la propuesta, 3 acercamientos a la evangelización como acontecimiento de gracia, planteando la evangelización primero como invitación al encuentro con Cristo, el título de la ponencia de mañana, que pienso que ilustrará y ampliará bastante esta perspectiva, Cristo y nada más. Si no hay anuncio explícito de Cristo, no hay evangelización, afirmaba Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Acogida en la comunión de la Iglesia, la tarea evangelizadora es una invitación a participar en la comunión trinitaria, lo veremos enseguida, y respuesta a los anhelos del ser humano. La dicotomía que quiebra la tarea evangelizadora, pensando que la promoción humana se puede realizar por sí sola y luego vendrá la actividad o propuesta de la gracia, es equivocada. También el concilio recordó que el fin único del ser humano es sobrenatural. La paradoja de nuestra condición es esta, que venidos a este mundo en el orden natural, nuestra meta supera lo que naturalmente aspiramos a tener. La referencia al directorio para la catequesis, es el librito al que señala la flecha, si se llega a ver, o lo tapo, puede ser útil, pues es como un compendio de lo que la Iglesia hoy nos propone en el ámbito de la transmisión de la fe, evangelización, catequesis, formación, etc. Primer punto, la evangelización como invitación al encuentro de Cristo. Se trata simplemente de caer en la cuenta de lo que vemos también en el testimonio evangélico. Los evangelizadores llaman siempre a saberse acompañados por el Señor en su Iglesia, dando testimonio, acogiendo la irrupción del Señor cuando ésta acontezca para cambiar de vida. Pues vamos con ello, simplemente ilustrándolo con algunos pasajes. Este pasaje del comienzo del Evangelio de San Juan, después del prólogo, es el que la Iglesia propone a los que, habiendo recibido el don de la conversión, se ponen en manos de la Iglesia para iniciar un itinerario, el catecumenado. El catecumenado de adultos es la forma típica de toda catequesis. Recuerda también el directorio para la catequesis. Es decir, a la hora de transmitir la fe hemos de fijarnos en ese itinerario que celebrativamente está descrito en el ritual para la iniciación cristiana de adultos. En ese itinerario, después de verificar la autenticidad de la conversión, en un periodo que genéricamente se llama precatecumenado, los que efectivamente dan muestras de un deseo sincero de conocer al Señor y formar parte de su Iglesia, recibiendo los sacramentos, son admitidos formalmente en el catecumenado, en una celebración que es toda una catequesis, que comienza fuera del templo, tiene unas oraciones de bendición, también unos exorcismos, verdaderos exorcismos, siendo menores, pero en su contexto originario, que es el catecumenado, y después de expresar públicamente su voluntad de en docilidad dejarse conducir por la Iglesia, son admitidos y se sientan con los ya bautizados para escuchar por primera vez la palabra de Dios con ellos. Y la primera vez el texto que la Iglesia propone es el que aquí está proyectado, que tiene este mensaje fundamental. Quien busca al Señor debe empezar a tratar con Él.
La invitación siempre en la tarea evangelizadora tiene que ser la que el mismo Cristo hace. A los discípulos del Bautista que a cierta distancia seguían a Jesús, cuando Jesús ve que le siguen, les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Dónde vives, maestro? Venid y lo veréis. El primer paso en la tarea evangelizadora es este acompañamiento que pasa por compartir la propia vida. Solo, evidentemente, quien es verdadero testigo del Señor en su vida, en lo que hace y en su forma de padecer, puede invitar a otros a que le siga para encontrarse no con Él, sino con el Señor. La tarea evangelizadora requiere acompañamiento. Cuando el Papa insiste, de forma que muchas veces es provocadora, en que hemos de acoger, no hace sino invitarnos a hacer lo que el mismo Cristo hace, que acude y se sienta a la mesa con los pecadores. Esto provoca escándalo entre los fariseos y escribas de su tiempo, precisamente para que este acompañamiento sea pues el primer paso en orden a un cambio de vida. Ese acompañamiento requiere el testimonio, y el testimonio implica vivir de tal manera que no se quede uno con la palabra del que predica, sino que se remita al mismo Cristo. Una síntesis de lo que es el verdadero testimonio cristiano lo tenemos en el comienzo de la primera carta de San Juan. Dar testimonio no es sino comunicar a otros lo que hemos visto y oído. El testigo ha de ser conocedor en primera mano de aquello que quiere transmitir. Pero ¿cuál es el fin? Nos dice el evangelista San Juan del testimonio: para que participéis de la comunión que nosotros tenemos. Nos aparecerá enseguida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto. Damos testimonios y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si recordamos los dos envíos misioneros que encontramos en los Evangelios después de la ascensión, en San Mateo y en San Marcos, en San Mateo de forma más explícita, tienen como finalidad hacer discípulos. La tarea evangelizadora es para hacer discípulos. Ir y hacer discípulos anunciando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta es la fuerza del testimonio. No hay evangelización sin apertura a la acción del Señor, que no es controlable. Cuando hacemos programaciones pastorales no se trata de querer encajar la acción del Señor en nuestros planes, sino disponernos a estar atentos a dónde está el Señor actuando para secundar su acción y dejarnos sorprender por su actuación que siempre nos precede. Por ejemplo, el testimonio de la conversión de San Pablo, como pueden ser también otros testimonios que aparecen en los Evangelios. Y la tarea evangelizadora se completa cuando esa acogida que lleva mediante el testimonio a invitar a compartir la comunión que el Señor nos ha regalado, se completa, cuando se realiza la llamada a la conversión. El pasaje de la mujer sorprendida en público adulterio es especialmente significativa porque muestra muy bien la diferencia en algo que los evangelios ponen con bastante acento y que quizás no siempre recordamos. No es lo mismo acusar que corregir. ¿Dónde están tus acusadores? Al mismo Jesús los acusan. Los que acusan señalan, sí, ciertamente, el pecado y el mal, pero Jesucristo nos llama a la corrección fraterna, imitando lo que Él hace con nosotros. ¿Y qué hace con nosotros? Pues no disimula el mal, sino que
desenmascarándolo, nos ofrece a cambio el perdón y la misericordia. La tarea evangelizadora es invitación siempre a participar de la misericordia divina. Por eso, si no empleamos medios misericordiosos, ¿cómo podremos anunciar misericordia? Lo digo utilizando una imagen prestada. A nadie se le ocurriría comprar un tanque para anunciar las bienaventuranzas. A veces da la impresión de que queremos llegar a otros por medios que no corresponden al fin que el Señor nos propone. Y el fin es hacer a todos partícipes de un amor que cambia la vida. Primera dimensión, la tarea de la evangelización requiere poner en ejercicio el acompañamiento, el testimonio, la acogida, la llamada a la conversión. La evangelización es también participación en la comunión de la Iglesia. Se puede bien decir que es la primera experiencia que tenemos de la comunión trinitaria, donde está nuestro origen y hacia donde se dirigen nuestros pies, porque ahí está nuestra meta. Hemos nacido del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo recuerda San Pablo al comienzo de la carta a los Colosenses. Nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Bueno, fundamental en la tarea evangelizadora, entonces, si se trata de hacer a otros partícipes de la comunión de la Trinidad en la Iglesia, que la Iglesia aparezca a los ojos del mundo como madre. Ya hace décadas un teólogo importante, luminoso, cuya causa de beatificación está ya en marcha, Henri de Libac, afirmaba que para la tarea evangelizadora en el momento actual de la Iglesia es determinante que a los ojos del mundo la Iglesia aparezca como madre. Repito lo mismo. Si en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestra paciencia, en nuestras reacciones, no actuamos como una madre con sus hijos, no seremos portadores adecuados del Evangelio para todos. Y así aparecerán y se mostrarán los rostros de la Iglesia, teniendo siempre al Espíritu Santo como su impulsor. Como texto para ilustrar la Iglesia como experiencia primera de la comunión trinitaria, el pasaje ya citado de la primera carta del evangelista San Juan. El fin de la evangelización es para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me habrán oído ya más de una vez un texto de estos que uno se aprende porque ayudan en muchos momentos de la vida, del Tratado sobre la Trinidad de San Agustín, quien, queriendo buscar palabras para expresar lo que es inefable, entre las imágenes a las que acude, nos habla de la comunión que existe entre las personas divinas en estos términos. El abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin alegría, sin gozo, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo. Y esta fruición, alegría y gozo es el Espíritu Santo. ¿Cómo explicar la comunión trinitaria? San Agustín acude a la imagen del abrazo, y del abrazo que hasta tal punto llena de gozo y de alegría que se reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de forma distinta. La tarea evangelizadora no es sino ofrecer el abrazo de la Trinidad Santa a nuestros contemporáneos. El fin de la evangelización, del testimonio para hacer a otros partícipes de la buena noticia, es que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y el Espíritu Santo. La Iglesia Madre, en el mismo relato de la conversión de San Pablo, sorprende la reacción de los discípulos que han de acoger a aquel que es reconocido como perseguidor de cristianos. Y en esta acogida, que inicialmente realizan un poco a regañadientes, el mismo Saulo se va viendo transformado.
Aparecen así los rostros de la Iglesia en el ábside de la Basílica Romana de San Clemente. Tenemos esta foto de la Iglesia como se ve en el siglo XIII. Nos hemos acostumbrado también a una geografía de cuño anticristiano que describe la sociedad medieval utilizando la imagen de una pirámide, pero hay en la Edad Media una imagen, una foto de cómo se ve la sociedad considerada desde la fe. Considero que el ábside de la Basílica de San Clemente es un ejemplo clarísimo. Es una sociedad construida en torno a la vida que brota de la cruz salvadora de Cristo. Y ahí, si se vieran más en detalle, pues en cada una de las ramas que van dando vueltas, nos encontramos los diferentes estados de vida de la Iglesia. Los rostros de la Iglesia son las diferentes vocaciones, y ahí hay familias, hay agricultores, hay campesinos, hay religiosos, hay clérigos, y todos reciben su vida que brota del misterio de la cruz redentora de Cristo. Esta es la petición de Cristo, que seamos uno. La tarea de la evangelización no se ha confiado a francotiradores, sino a la Iglesia en cuanto tal. Es fundamental caer en la cuenta que cualquier quiebra de la comunión impide el cumplimiento de la tarea evangelizadora. Y solo desde la comunión seremos creíbles a los ojos del mundo, como Cristo mismo anuncia. El rostro de la única Iglesia requiere que los diferentes rostros conformados por estados de vida, carismas, de tal manera vivan en unidad que así nos presentemos delante del mundo. Considerando que ciertamente es el Espíritu Santo el que, enviado por el Padre, cumpliendo el mandato de Cristo, según la petición que Cristo hace al Padre, nos impulsa en la tarea evangelizadora. Y este es el estado en el que ahora nos encontramos. El Apocalipsis concluye con esa expresión. El Espíritu y la esposa dicen, este es el momento en el que ahora nos encontramos. La palabra de la Iglesia será creíble en la medida en que como esposa se una al Espíritu Santo y en sus acciones clame, ven Señor Jesús. La esperanza se sostiene por la certeza de Cristo al final de los tiempos. Expresión también feliz de Benedicto XVI en su segunda encíclica Spe Salvi. Podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida hay quien nos espera. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, se une al Espíritu Santo clamando por la venida de su esposo. Es la docilidad, por tanto, al Espíritu Santo lo que nos hace portadores del anuncio del Evangelio. La tercera dimensión de la tarea evangelizadora, importante en todo tiempo, se puede formular a partir de una explicación sencilla pero fundamental del Papa Francisco, quien recuerda, volveré ahora sobre él, en Evangelii Gaudium lo siguiente: a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando el misionero, el evangelizador, el que está llamado en su propia familia, con los vecinos, a dar testimonio, cae en el desánimo, recuerda el Papa, no hemos de olvidar que no somos vendedores de algo prescindible en la vida, sino portadores de aquello que todo corazón humano está reclamando, porque solo el Evangelio responde plenamente a los anhelos más profundos del corazón. ¿Cuáles son esos anhelos? Bueno, San Ireneo de Lyon, ya citado, en una expresión sencilla, señala lo propio del ser humano al afirmar: lo propio de Dios es hacer,
lo propio del ser humano, dejarse hacer. Esto propio del ser humano es lo que Gaudium et Spes, en el número 22, en el texto que antes citaba, recordó. Para poder avanzar en el conocimiento de la condición humana, hemos de poner la mirada en Cristo mismo, y poniendo la mirada en Cristo, descubriremos por qué hemos sido creados como hemos sido creados. ¿Y cómo hemos sido creados? ¿Qué es lo que nos distingue en el orden de las criaturas? El ser humano ha sido creado capaz de verdad, por eso dotado de entendimiento. Ha sido creado capaz de bondad, por eso dotado de voluntad. Ha sido creado capaz de belleza, por eso dotado de afectos. Ha sido creado capaz de comunión, por eso dotado de libertad. Esto lo formula al inicio del Catecismo de la Iglesia Católica con una sola expresión: hemos sido creados capaces de Dios. Esto es lo que nos distingue en el orden de la creación. Los anhelos más profundos del ser humano tienen que ver con su deseo de verdad. En el ámbito del conocimiento se nos hablaba de la razón. San Juan Pablo II en Fides et Ratio nos decía que en el momento presente la fe viene en ayuda de la razón. El deseo de bondad es también connatural a nuestro corazón, y por eso hemos sido dotados de esta capacidad que nos permite tomar decisiones, elegir, decidir, la voluntad. Los afectos, fundamental en nuestro tiempo una educación afectiva que nos ponga delante de la belleza para la que hemos sido creados. La evangelización por el camino de la belleza no es sino responder a los anhelos que ayudan a poner paz y orden en nuestros afectos. La expresión también conocida de nuestro santo patrón, San Dionisio Areopagita, en los escritos a él atribuida: Dios es belleza que llama. Cuando nos encontramos con una expresión bella, sentimos que el corazón se colma de paz y se ensancha. La definición de belleza que todavía da el diccionario de la Real Academia en la versión escrita, pero que en la versión digital va a desaparecer tristemente, nos lo recuerda. Belleza es la cualidad de las cosas que nos hace amarlas, provocando en nosotros, esto aquí hay una mano que dice ya, he llegado al final, el deleite espiritual, dice la definición. Y es verdad, ante una expresión bella el corazón se inflama, porque hemos sido creados para la belleza y Dios nos atrae en cuanto a belleza infinita. Es el itinerario, por ejemplo, de San Agustín. Pues esto es la tarea evangelizadora. La tarea evangelizadora, importante recordarlo en momentos de dificultad, no es un añadido prescindible a lo que el corazón humano está reclamando. Por eso, tengamos la confianza de que incluso cuando somos rechazados al anunciar el Evangelio, estamos sembrando una semilla que pondrá paz en el corazón de las personas que la reciban. A modo de conclusión, primer anuncio, misión evangelizadora. Se trata de la misma realidad. La Iglesia, en cuanto a comunión, es el sujeto del primer anuncio. La palabra que Cristo nos ha confiado no está destinada a ser proclamada de manera aislada, sino desde el único cuerpo de Cristo que es la Iglesia, en la riqueza de sus miembros, en la variedad de carismas. La vida del cristiano, entendida como primer anuncio, para que esto sea posible se requiere una coherencia que nos haga transparencia de Cristo. Esto es el testimonio. La palabra del cristiano como anuncio en los momentos y expresiones que responden a estos anhelos del corazón, y por palabra se entiende aquello que responde a cada una de las capacidades distintivas del ser humano. Confesar la fe no es sino proclamar la verdad que Cristo nos ha revelado. El compromiso de caridad
es palabra que verifica la autenticidad de la confesión de la fe, es decir, una fe sin obras, en una fe muerta. El ejercicio de caridad es lo que hace creíble la palabra anunciada. La celebración no es sino participación en la belleza divina, y la oración no es sino unir nuestras voces para expresar la comunión que Cristo nos regala. La tarea evangelizadora requiere confesión, compromiso, celebración y oración. Urgencia de la evangelización. Superadas las dificultades desde el punto de vista doctrinal que señalaba al inicio y conscientes de cada vez más estrechar la comunión que Cristo nos ha regalado, tenemos la responsabilidad de llevar a todos la alegría del Evangelio. Valdría como síntesis, y con esto concluyo, la intervención del Papa Francisco cuando recibió el premio Carlomagno, 6 de mayo del año 2016. Si recuerdan, en aquella intervención el Papa lanzó preguntas provocadoras delante de los dignatarios europeos. En esta ocasión, este premio se suele dar en Aquisgrán, pues se concedió en el Vaticano, en la Capilla Sixtina en concreto, y el Papa, teniendo allí a los dirigentes europeos, lanzó estas preguntas: ¿qué te ha pasado, Europa? ¿Dónde está la Europa de los artistas, de los literatos, de los científicos? El Papa invitaba entonces a construir un nuevo humanismo para Europa. Daba algunas pistas y solo al final de su intervención se preguntaba: ¿qué tarea corresponde a la Iglesia en este compromiso de construir un nuevo humanismo? Y decía: la tarea de siempre, la que Cristo le ha confiado, que no es otra que evangelizar. Pero añadía un inciso: lo cual implica en el momento presente salir al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos. Si hay algún acento en el momento presente en relación a la tarea evangelizadora, precisamente es esto: que seamos conscientes de que la palabra que Cristo ha puesto en nuestras manos, y por palabra lo entiendo con mayúscula, es Cristo mismo, es capaz de sanar los corazones desgarrados, de curar los amores desviados, capaz de orientar abriendo esperanza en situaciones de dificultad. Esta es la palabra que el Señor nos confía y esto es lo que Él nos pide. Sino con nuestra vida, antes que con lo que decimos, comunicar a todos la alegría de habernos encontrado con Él. Pues nada más. Muchas gracias por la atención.